Es hora de escuchar Breves del Sabio, pequeñas píldoras de historia de los cuentos del sabio. Hoy en los Breves del Sabio os contaré algunos ejemplos de asesinatos de personajes públicos a lo largo de la historia de España que quedaron sin resolver, sin respuesta, sin culpables o simplemente magnicidios rodeados de misterio y con más incógnitas que certezas. De vez en cuando entran en la escena política, social o incluso religiosa ciertas personas que resultan molestas para un determinado sector, tanto dentro como fuera de nuestro país, personas que incomodan para la buena marcha de una hoja de ruta diseñada minuciosamente. Digamos que en este proceso de ingeniería social ciertos personajes sobran. Eliminado el sujeto indeseable, las investigaciones se muestran insuficientes, quizás por falta de pericia de los investigadores o por la habilidad del criminal en su celo por borrar las huellas. Sea como sea, el siniestro acontecimiento queda dibujado de gris lejos de esclarecerse los macabros motivos. Y los casos se quedan abiertos durante años o incluso durante siglos. La triste realidad es que estos magnicidios son horriblemente frecuentes en la historia. Podríamos hablar durante horas y horas de cada uno de ellos y llegar casi a las mismas conclusiones. Me parece oportuno en este caso exponeros solamente dos ejemplos que reúnen elementos comunes de asesinatos no resueltos. El general Prim es el primero de ellos y quizás el mayor misterio criminal de España. Pongámonos en contexto. Juan Prim Prat, nacido en Reus en 1814, procedente de una familia acomodada, fue uno de los generales más laureados del ejército español y el hombre más poderoso del país a la edad de 55 años. Murió siendo presidente del Consejo de Ministros y ministro de Guerra. Era la tarde del 30 de diciembre de 1870. El general se subió a su berlina verde tirada por dos caballos, iba a acudir a una cena en su honor. Madrid estaba cubierto de nieve. A la altura de la calle del Turco, hoy la calle de Prim, varios hombres se hacían señales entre ellos. 3 individuos abrían fuego contra el general, que quedó malherido y 3 días después falleció por las heridas provocadas. El misterio de este asesinato se basa en 3 pilares. Por un lado, antes del trágico acontecimiento, el general Prim fue informado de que existía la intención de atentar contra su persona y ese día le recomendaron cambiar el itinerario, pero Prim realmente hizo caso omiso. Otro de los misterios es que pudo ser el autor material, no se sabía quién era. Se barajaron varios personajes, aunque nunca se supo a ciencia cierta los asesinos que protagonizaron aquellos disparos y mucho menos el autor intelectual, aquel o aquellos que ordenaron el asesinato. Lo que sí queda claro es que quienes lo hicieron estaban absolutamente en contra de la decisión que Prim había tomado para el futuro de España. ¿Y cuál era esa decisión? Aquí voy a hacer un inciso para explicar el contexto histórico. Lo primero que tenemos que hacer es remontarnos a Isabel II. Isabel II fue monarca durante gran parte del siglo XIX, entre 1833 y 1868. En este último año tuvo que marchar de España hacia el destierro en París, donde murió en 1904. La situación que se había quedado tras la marcha de Isabel II en 1868 era muy compleja. Había triunfado una revolución este mismo año y sus protagonistas habían declarado por primera vez la intención de crear un Estado democrático. El problema era decidir qué sistema de gobierno iba a sustituir a
como se llamaba a la reina Isabel, la reina de los tristes destinos. Al desaparecer la dinastía de los Borbones, existían dos alternativas: o bien convertir España en una república o continuar con la fórmula monárquica pero cambiando de dinastía. Y aquí Prim optó por la segunda opción. Después de buscar por toda Europa una casa real que se ajustara a las necesidades políticas de España, el general Prim consiguió que Amadeo Fernando María de Saboya se convirtiera en el próximo monarca de la corona como Amadeo I de Saboya. La opción de la Casa de Saboya solo estaba respaldada por el general, lo que llevó al monarca 3 años después a la abdicación en 1873. Este asesinato deja claro que las fuerzas opositoras eran mucho más numerosas y actuaban en la sombra, con total impunidad. No les tembló ni un solo músculo para tomar la decisión de acabar con un jefe de Estado a quemarropa. Era una especie de asunto de Estado encubierto. Vayamos ahora al otro de los ejemplos que me gustaría contaros y que está lleno todavía de más incógnitas y de pocas respuestas. Es el atentado con éxito contra Carrero Blanco. Nos situamos esta vez, 100 años después, en la época tardofranquista, justo más o menos 100 años después de la muerte de Prim. España vivía años muy convulsos. La dictadura estaba agonizando. El gobierno de Franco sigue manteniendo un régimen obsoleto dentro de una Europa democrática y enmarcada en un bloque capitalista de la Guerra Fría a nivel internacional. Se necesita un cambio y a veces las cosas se van precipitando con sucesos como el de Carrero Blanco. El 20 de diciembre de 1973, el almirante Carrero Blanco salía de misa para subirse en su coche oficial, que por cierto no tenía blindaje. A las 9:30 de la mañana, en este trayecto, el coche con sus pasajeros dentro y a la altura del número 104 de Claudio Coello salta por los aires al pasar sobre una carga de dinamita colocada bajo el pavimento. El asesinato olía a conspiración. ¿Por qué? Vamos por partes. Era evidente que ETA era el autor material de este magnicidio, pero se sospechaba que detrás de todo esto estaba la CIA estadounidense. La embajada americana estaba a 80 metros del punto exacto del atentado. Los americanos tenían toda clase de detectores que habrían dado la voz de alarma en el primer momento en que se empezó a construir el túnel, que por cierto tardaron 1 año en su construcción, tiempo suficiente. Además, los etarras manipularon cables el día anterior a plena luz del día y a la vista de los diplomáticos estadounidenses. La CIA sabía perfectamente que iban a matar a Carrero Blanco y digamos que le interesó que esto sucediera, o eso es lo que nos hace parecer este asunto. El duque Carrero Blanco y Grande de España era en este año el segundo hombre más poderoso del régimen después del propio Franco y acabó sucediéndole como presidente del gobierno. El problema era que se oponía profundamente a que España ingresara como miembro de la OTAN. Si conocemos el contexto internacional, es decir, España dentro de la Guerra Fría era realmente una pieza clave en la política geoestratégica del momento. El día anterior al atentado, el general mantuvo una reunión con el entonces secretario norteamericano Henry Kissinger para limar asperezas, pero realmente el señor Carrero Blanco era para Estados Unidos tan incómodo como lo fue Prim para los poderes fácticos de la época. Todavía sigue siendo un misterio criminal.
Los asesinatos de Estado, los hombres incómodos que tienen cargos públicos de mucho poder, son el objetivo número uno para estos sucesos turbios. Solo he hablado de un par de ejemplos y solo en España, pero podríamos mencionar en nuestro país el caso de Cánovas, Canalejas, la muerte de Pizarro, la de Juan Escobedo y la famosa Conjura del Escorial o el extraño accidente del avión del general Mola. Todos ellos comparten los mismos requisitos: altos cargos de poder cuya permanencia es molesta para aquellos que en la sombra los perciben como piezas que deben caer en un tablero de ajedrez diseñado por los auténticos arquitectos del poder. Los breves del sabio, si bueno, 2 veces sabio.